llegar a ese punto donde tú sientes que tú no eres nada, si Dios no está contigo, no es fácil, es un proceso. Yo tuve que ser procesada. Yo me acuerdo hace unos años antes de casarme, el año en que me casé, yo automáticamente, uno tiene sus expectativas. Y yo me acuerdo que yo pensaba, yo dije, bueno, mis hermanas mayores ya estaban casadas. Mi hermana mayor, como ustedes saben, se casó con un brasilero, la segunda con un colombiano y se mudaron a Estados Unidos, la tercera con un inglés. Y en todas las ocasiones era el esposo que dejaba su tierra, dejaba su parentela, dejaba la casa de su padre y se venían acá. En todos, con Eli Emerson, con Julio, con Rich. Entonces cuando yo empecé ya algo más serio con mi esposo, que también es brasilero, yo automáticamente dije, bueno, él se va a venir acá. O sea, todos se vinieron aquí, Eli se vino aquí, entonces él se va a venir aquí. Yo no voy a dejar mi familia, yo no voy a dejar mi iglesia, la mejor iglesia del mundo. Entonces para mí era como obvio. Y el Señor, unos meses antes de casarme, me dice, hija, quiero que dejes tu tierra, quiero que dejes el ajiaquito, quiero que dejes la bandeja paisa, quiero que dejes lo que amas, quiero que dejes tu iglesia, que es la mejor iglesia del mundo, quiero que dejes tu familia, quiero que dejes lo que sin saber se había convertido en mi apoyo. Porque cuando tú no eres pobre en espíritu, Dios no es tu primera opción. Dios es tu tercera opción o tu cuarta opción. Cuando tú eres pobre en espíritu, Dios es tu única opción. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Y Dios me tuvo que llevar a ese punto, que yo quedara así. Y saben, cuando Dios a uno le dice que deje algunas cosas, en el momento ustedes creen que produce alegría. Y no, uy, listo, voy a dejar mi tierra. No. Pero saben, cuando uno no tiene nada y tiene a Dios, este tiempo para mí ha sido el mejor tiempo de mi vida. ¿Por qué? Porque lo he conocido a Él como nunca antes lo hubiera conocido. Él llena lo que nada más puede llenar. Y eso solo está reservado para aquellos que deciden, Señor, prefiero tener nada, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Diga eso conmigo. Puedo tener nada, mas si tengo a Dios, lo tengo todo. Dígale a la persona que está a su lado, puedo tener nada, mas si tengo a Dios, lo tengo todo. Y escuchen, no significa que usted va a vivir en pobreza, no. Porque el reino de Dios es para usted acá. Y la Biblia dice que Abraham era riquísimo. Abraham vivía pobre en espíritu, mas era rico en lo demás. Me llama la atención porque cuando Dios llama a Josué, en Josué capítulo 1, versículo 9, el Señor le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué era un gigante en la fe. ¿Mas saben por qué él era un gigante? Porque él aprendió que lo único que él necesitaba era Dios. Josué era un comandante, era un líder militar. Pero ¿saben cuál fue el mandamiento que Dios le dijo a Josué capítulo 1 versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que andes y guardes conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo, dice algunas cosas, dice y todo te saldrá bien. A veces queremos lo último sin lo primero. Ay, Señor, que todo me salga bien. Pero ¿saben por qué a Josué todo le salía bien? Porque él lo único que tenía aquí era la palabra de Dios. Si él tenía la palabra, él lo tenía todo. La palabra no era su última opción, la palabra era su primera opción. A veces dejamos la palabra como la última opción. A veces ni leemos la palabra. Escuche, la palabra es la palabra de Dios. Y si no tenemos un contacto, yo escuché a alguien que dijo, si tú no tienes una relación con la Biblia, tú no tienes una relación con Jesús. ¿Cómo dices que conoces a Jesús
si no lees la Biblia? ¿Cómo dices que amas a Jesús si no lees la Biblia? Tenemos tiempo para otras cosas. Ay, pastores, que no tengo tiempo. Tenemos tiempo para muchas cosas. Todos tenemos las mismas 24 horas. Solo depende qué es más importante para ti. Cuando yo soy pobre en espíritu, miren, yo no puedo pasar ni un día sin buscar a Dios. Yo no puedo pasar ni un día. ¿Por qué? Porque mi vida depende de Dios. Mi vida depende de estar con Él. Soy pobre en espíritu, pero soy rica en lo demás. ¿Tú quieres ser feliz? Aprende a depender de Dios. ¿Quieres tenerlo todo? Aprende a darle a Dios el primer lugar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. El Señor continúa diciendo: bienaventurados los que lloran. Es interesante porque el Señor da como contrastes. Primero dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados, ¿qué significa? Doblemente feliz. Entonces, doblemente feliz es el pobre en espíritu. Y luego continúa diciendo: doblemente feliz son los que lloran. Ahora yo les pregunto, ¿las personas normalmente lloran cuando están felices? Algunos cuando les da ataques de risa, pero normalmente no. Normalmente, y Jesús lo dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora yo me pregunto, ¿a qué tipo de lloro, de llanto se refería Jesús? Tristeza. ¿Será que Él se refería al lloro que a veces uno da cuando le sacan la piedra? ¿Cuántos aquí lloran cuando le sacan la piedra? Levanten la mano. Miren, yo cuando a mí me sacan la piedra, de verdad yo lloro. Y me sacan la piedra. Pero yo no creo que Él se refería a ese lloro. Yo no creo que Él se refería al lloro de todas las mujeres viendo Titanic. Cuando Jack se ahoga. Cuando uno ve que había espacio para él, uno le da piedra y llora. ¿Sí o no? ¿Será que Dios se refería a ese lloro? Yo no creo. Y yo empecé a preguntarle: Señor, ¿a qué tipo de personas está dirigido esto? Cuando empezamos a leer, dice que Jesús, sus discípulos se acercaron y Él empezó a enseñarles. Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, a personas que lo conocían. Hay algo que Jesús constantemente decía, y Él decía que para ser su discípulo había que pagar el precio. El que no se niegue a sí mismo y tome su cruz, Jesús que dijo, no puede ser mi discípulo. A veces queremos las bendiciones que el Señor nos da al ser discípulos, pero no queremos pagar el precio. ¿Y qué me hablaba el Señor? Jesús es nuestro modelo. Y Él, como siendo Dios y hombre aquí, Él tuvo un momento que fue el momento del Getsemaní. El momento de prueba. El momento que Él no quería pasar. Y el Señor me empezó a hablar como, aún siendo hijos de Dios, aún conociendo a Dios, va a haber un momento que uno va a vivir donde uno no entiende. Uno va a vivir su Getsemaní. El Señor me llevaba a ver la historia de Marta, María y Lázaro. La Biblia dice que ellos conocían a Jesús, eran cercanos a Jesús, pero aún así ellos vivieron su Getsemaní. La Biblia dice en Juan 11 que Lázaro murió. Ellos conocían a Jesús y aún vivieron por un momento difícil. Cuando Jesús vivió su Getsemaní, Él no quería pasar por eso. Tanto que Él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego Él continuó, más que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Jesús tenía voluntad propia. Él decía, yo no quiero pasar por eso, porque yo les digo, ¿quién quiere pasar por sufrimiento? ¿Quién quiere pasar por enfermedad? ¿Quién quiere pasar por dolor? Nadie. Nosotros, conociendo a Jesús, hemos pasado por nuestro Getsemaní. ¿Será que uno desea eso? Como familia nunca deseamos vivir un atentado, nunca deseamos vivir el Getsemaní, pero Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones. Escuche, seguir
seguir a Jesús no significa que no voy a tener una vida sin problemas. A veces uno le pintan eso, que todo va a estar bien, pero Jesús dijo, la copa que yo bebí, tal vez la van a tener que vivir y todos vamos a tener que pasar un momento que uno no quiere. Y este verso es dirigido a esas personas, así como Marta, así como María, su Getsemaní. Cuando Jesús llega a Betania, que era la ciudad de Marta y María, la Biblia dice que Jesús se encuentra primero con Marta. Y Marta viene como a entender. Y viene y se enfrenta a Jesús y dice, Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Jesús empieza a hablar con Marta y le dice, Marta, tu hermano va a resucitar. Pero me impacta que minutos después él se encuentra con María. Y la actitud de María fue diferente. María tocó el corazón de Jesús. ¿Saben qué hizo María? La Biblia dice que María vio a Jesús. Y lo primero que dice la Biblia, se arrojó a sus pies. Se arrojó a sus pies en el momento más difícil de su vida. ¿Y saben qué hizo? Empezó a llorar. ¿Saben? No eran lágrimas de amargura. Porque a veces en el momento de dolor uno llora, pero uno llora de amargura, uno llora de piedra, uno llora culpando al otro. Ella no estaba llorando culpando al otro, ella estaba llorando a los pies de su Salvador, porque sabía que solo Él podía levantarla. Y en ese momento la Biblia dice que Jesús se conmueve. Y es cuando leemos en el versículo 35 que Jesús lloró. En el original esa palabra Jesús lloró no significa lágrimas, una lágrima, no, significa que fue un llanto. Jesús empezó a llorar y eran ríos, tanto que las personas decían, wow, cómo lo amaba. ¿Saben qué me impacta de esto? Me impacta que hay una promesa para aquellos que deciden en su Getsemaní hacer de Jesús su única fuente de confianza. La Biblia dice que Jesús es el varón de dolores. ¿Sabes qué sucede en tu Getsemaní? Cuando el sol está oscuro, cuando las estrellas no brillan, cuando tú dices, ¿dónde está mi salida? Tú conoces a ese varón de dolores que te da fuerza, que te da valentía, que te dice, yo ya pasé por esto y yo te voy a llevar al otro lado. Es eso lo que sucede. Mira, tu Getsemaní no es para que sea una tragedia, no es para que sea tu historia de tragedia, es para que sea tu historia de victoria. Ese va a ser tu Getsemaní. Yo pienso en Moisés cuando salió con el pueblo de Israel de Egipto y se encuentra con el Mar Rojo, un Getsemaní. ¿Qué hago? Faraón me está persiguiendo con todo un ejército, tengo 2 millones de personas aquí. Pero allí Moisés clamó. Y en el momento más difícil fue cuando vio la mayor victoria. Cuando oró, el Mar Rojo se abrió y vieron un milagro. Escucha, tú en tu momento más difícil no va a ser tu momento de derrota, va a ser el momento donde vas a ver la mayor victoria, el mayor milagro, si haces de Jesús tu confianza. Y Jesús dice, bienaventurado aquel que llora en ese momento difícil, en ese momento de angustia, porque su alegría, su gozo no dependen de las circunstancias. Si nuestra alegría dependiera de las circunstancias, sería una montaña rusa, porque todos los días sucede algo, ¿sí o no? A veces las cosas no salen como uno las planeó. Y por eso Jesús dice, en los momentos difíciles, en los momentos de Getsemaní, tú vas a tener ese gozo. ¿Por qué? Porque tú recobras tus fuerzas, ¿dónde? A mis pies. Bienaventurados los que lloran, no los que lloran de amargura, los que lloran diciendo, Jesús, solo tú me puedes levantar. Amén. La palabra dice en Jeremías 32, versículo 1, que el pueblo que huyó al desierto encontró gracia en el desierto. ¿Encontró qué? Gracia. ¿Dónde? En el desierto. Yo te digo, hay veces que uno vive el Getsemaní. Yo no les voy a decir que uno siempre va a vivir en el Getsemaní, no. Pero hay momentos en la vida donde uno sí va a vivir momentos inesperados. Y Jesús nos da una promesa. ¿Saben? Jesús lloró junto con María. Jesús sintió
Jesús se preocupó, pero Jesús también fue el que le dio la victoria. Minutos después fue cuando Jesús se enfrenta a la tumba y le habla al muerto: Lázaro, sal fuera. Cuando tú haces de Jesús tu confianza, tú no pierdes la paz. Tú puedes no entender, pero tú tienes algo que el mundo no tiene: esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bienaventurados los que lloran, porque recibirán ¿qué? Consolación. Consolación es diferente a lamento. Dios no dice: ay, pobrecito, qué embarrado, uy, sí, lo que estás viviendo. No, eso pone a la persona más triste. No, consolación es cuando tú recibes la sustancia de que Dios tiene el control. Solo Dios te puede consolar y decir: yo estoy contigo. Y eso te da una paz y aún te da una alegría que el mundo no da. ¿Cómo llego a esa felicidad que estamos buscando? El Señor dice: bienaventurados, ¿quién recuerda el primero? Los pobres de espíritu. Los pobres en espíritu. No es bienaventurados los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu. Puedo tener nada, más si tengo a Dios lo tengo todo. Lo segundo es bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y el Señor continúa diciendo, en el siguiente verso dice: bienaventurados los mansos. No dice los mensos, algunos se confunden ahí. No, dice los mansos. Dígale a la persona que está sentada: es manso, no menso. Manso, Dígale, pero no sea menso. manso y no menso. Menso no. Dice: porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Saben esta palabra mansedumbre? En el original significa ser moldeable. Y es como, yo lo tomé el ejemplo como una plastilina. Cuando yo compré esa plastilina, estaba dura, una roca, y me tomó tiempo empezar a ablandarla, hasta que pueda llegar a tener la forma que yo quiero. Cuando nosotros empezamos nuestra vida con Dios, a veces nosotros somos así, duros, bien duros, y Dios empieza a procesarnos, pone líderes en tu vida que tú ni los quieres ver, pero ellos son un regalo de Dios para formar tu carácter, para bendecirte. Tú le quieres ignorar sus llamadas, pero Dios está formando. Miren, ustedes por lo menos no viven con su líder. Yo por mucho tiempo vivía con mi líder, que me formó. No era solo un día a la semana, era todos los días, día y noche. Mi primera líder fue mi hermana. Y yo no sé cuántos aquí han tenido a sus hermanos de líderes, pero es una bendición, porque es todos los días. Cualquier cosa que yo hacía era: me tiene que respetar como líder. Yo, qué bendición, porque ella veía todo lo que yo hacía. Entonces uno no puede, hay algunos que cuentean al líder: uy, sí, líder, sí, re bien, estoy haciendo mi devocional todos los días. Y no, cuento. Yo no podía mentir, porque mi hermana compartíamos cuarto. ¿Saben lo que es compartir cuarto con su líder? Es eso, mira, esto. Y miren, Dios usó a mi hermana de una forma increíble, que a veces no la quería ver, pero Dios la usó ¿para qué? Para moldear mi orgullo, porque a mí no me gustaba que mi hermana fuera mi líder. Me costaba. Y yo era la discípula fiel, porque la célula era en nuestra casa. No tenía opción, o sea, yo tenía que ir. Y el Señor empezó a moldear, hasta que ya uno se vuelve como la Biblia describe a Jesús. La Biblia dice que Jesús es el Cordero inmolado de Dios. Pero también la Biblia dice que Jesús es el león de la tribu de Judá. Y a veces uno quiere de una ser el león, ¿sí o no? Uno dice: pues sí, yo quiero ser fuerte como el león, yo quiero ser así. Pero uno no quiere ser cordero, inmolado, que no tiene nada.
cordero, mas resucitó como león. Ustedes tienen que entender que para llegar a ser todo lo que Dios quiere que seamos, debemos primero ser ¿qué? Corderos. Para llegar a ser leones tenemos que ser corderos. Y un cordero deja esto, que lo moldeen, aun cuando uno no entiende. ¿Y saben qué es lo interesante? Cuando uno empieza, al principio es más difícil porque uno no entiende. A medida que uno empieza a caminar en esa caminada de la fe, uno empieza a aprender a confiar en Dios y entiende que Dios es un Dios de tiempos. Dios a veces lo moldea a uno porque el ser humano es muy impulsivo, quiere todo ya, ya, ya. Y es ahí cuando el líder o alguien dice, no, todavía no, calma. Y ahí es como que algo dentro, pero ¿por qué? Ay, Dios te está moldeando. Dios está orando en ti. Dios está orando con tu mal genio. Dios está. Yo pensé que yo no tenía defectos hasta que me casé. Cuando uno está con una persona todos los días, día y noche, uno empieza a ver que tiene defectos. Y Dios empieza a usar personas para mostrarte que hay cositas que tienes que mejorar. No hay personas, pues de pronto existen personas perfectas, pero yo no he conocido a alguien totalmente perfecto, porque es un proceso. Y a medida que uno va en ese proceso, Dios empieza a moldearte y se vuelve más fácil. Yo me acuerdo cuando yo tenía 8 años, viajamos a Estados Unidos, creo que 8 o 9 años, viajamos a Estados Unidos a visitar una iglesia. Y ahí yo conocí al hijo del pastor. El hijo del pastor tenía como 11 años, y el niño era bonito, lindo. Y yo así quedé flechada. Y yo, ay, no, bueno, así la química de niños, que jugábamos resto, ay, corríamos, chévere. Pero nosotros tenemos el pacto hasta los 18, ¿saben? Uno no piensa en eso hasta que tenga ¿cuántos años? 18. Pero yo pensaba, yo dije, no, pero Jesús se está volviendo pronto. No, ¿por qué esperar hasta los 18? Era mi mente, en serio. Y yo firme, entonces yo fui y hablé con mi papá. Yo, pa, tú sabes cómo la palabra muestra todas las señales de que Jesús va a regresar, ya todas se cumplieron, pa. Ya Jesús puede volver en cualquier momento. Ahí tú sabes cómo el pacto es hasta los 18. Mi papá sí solamente escuchando, ajá. Pues yo estaba pensando, no sé, si se puede acortar un poquito, ya que Jesús está regresando. Y mi papá, ¿cómo así? Papá, pues yo creo que con la fe todo se puede. Con la fe Dios acorta los tiempos y Dios como que te madura más rápido. Y mi papá, ajá. Y me dice, esto es porque conociste al hijo del pastor. Y ahí yo súper roja, no. Y ahí mi papá empieza a explicarme y me dice, hija, Dios es un Dios de tiempo. Yo no quería escuchar eso. Empieza a moldear. Me dice, no es tiempo de eso. No quiero que pienses en eso, no quiero nada. Empieza yo quería escuchar eso. No. Y yo me acuerdo que, listo, 16 años. Yo me acuerdo que tenía 16 años y yo, listo, 2 años más. 2 años más y se acaba el pacto. 17, un año más. 18 y no pasó nada. Y Dios es un Dios de tiempos. Y miren, a medida que fue pasando, cuando yo cumplí 18 se me fue el afán. Cuando yo dije, Señor, sabes, yo quiero lo que tú quieres. Eso es ser moldeable. Cuando tú dices, Señor, sabes, yo no quiero escoger, yo no quiero hacer lo mío, yo no quiero hacer mi cuento, porque yo me equivoco. Tú eres un Dios de tiempos y en el tiempo perfecto, tú me vas a dar lo que tú quieres. Cuando tú dejas que Dios te moldee, Él te da más de lo que tú le pides. Mucho más. Cuando tú dejas que Dios se encargue, Dios te va a sorprender con mucho más. Yo nunca me imaginé estar en otra nación, levantar un ministerio en otra nación, aprender otro idioma, nunca. Pero yo nunca le pedí eso a Dios. Pero cuando tú dejas que Dios te moldee, Él te da por herencia, ¿qué? Las naciones. Es eso lo que dice, bienaventurados los mansos, porque tendrán la tierra por herencia. Dios tiene grandes cosas para ti, pero no pelees con la voluntad de Dios. Escucha, la voluntad de Dios es buena, diga conmigo, buena, agradable, perfecta.
va a dar una roca a sus hijos. Él les va a dar lo mejor. Pero Él quiere que seamos, ¿qué? Mansos, corderos, para que en la formación nos podamos convertir en ¿qué? En leones. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán. Y el Señor termina diciendo, son más bienaventurados. Yo solo estoy compartiendo estas 4. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, diga conmigo, saciados. Dígalo más fuerte, saciados. ¿Saben? Yo creo que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él siempre estaba con hambre de Dios. La Biblia dice que él decía, Señor, mi alma tiene que sed del Dios vivo. La palabra dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán ¿qué? Saciados. Cuando hay personas que me dicen, ay pastora, yo quiero encontrar a Dios, pero no lo encuentro, yo me pregunto si en verdad tienen hambre. Tienen hambre de Dios. Estando acá, cuando yo predico, yo puedo ver y yo noto quién tiene hambre por Dios. Yo noto quién es una esponja que absorbe la palabra. Y yo les digo, hay diferentes tipos de personas. Voy a ser sinceros con ustedes. Cuando uno predica, uno ve diferentes tipos de personas. Está la persona con la mirada perdida. No sé si ustedes han hablado alguna vez con una persona así, que usted le está hablando y tiene la mirada así. Te está mirando, pero no te está mirando. Y tú sabes que no te está mirando y tú sabes que no te está poniendo atención. ¿Sí? ¿Ya? Miren, a mí me pasa mucho. Y me pasa con mi mamá, yo empiezo a hablarle a mi mamá, yo, mira esto, empiezo a contarle todo. Y yo empiezo a notar que mi mamá me está mirando, pero está mirando fijamente en mi frente, así. Y yo sé que ella no me está poniendo atención en nada de lo que le estoy diciendo. Y yo contándole, ma, yo ya sé, cuando termino de hablar, mi mamá se queda mirando, nena, ¿hace cuánto no vas al dermatólogo? Toca que te cuides la piel. Y yo, ma, ¿me escuchaste? Y tiene la mirada en otra cosa. Ahora, cuando yo tengo que hablar una conversación seria, ya todas mis hermanas lo hacemos, ma, mírame aquí, ok, y ahí hablamos. Y a veces sucede así, miren, el problema no está en la palabra, el problema no está en que Dios no te quiera hablar, el problema es que a veces tú estás así, perdido. Hay otros que les entra por aquí y les sale por acá, llegan aquí vacíos y salen vacíos. Pero hay otros que uno ve que son esponjas, que absorben, que quieren. Ellos son los que salen totalmente saciados por la palabra. Ahora yo te pregunto, ¿cuál tipo de persona eres tú? ¿Tienes hambre y sed por Dios? Porque cuando tú tienes hambre y sed, Dios te va a hablar. Cuando tú tienes hambre y sed, Dios se va a encontrar contigo. La palabra dice, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Miren que todo está conectado. Todo está conectado a tener una vida que depende de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben, yo puedo tener todo, pero si no tengo a Dios no tengo nada. Pero si tengo a Dios, lo tengo todo. Bienaventurados los que lloran en los momentos del Getsemaní, en los momentos de prueba. Eso que es confianza en Dios. Señor, yo confío que tú me vas a sacar adelante. Bienaventurados los que se dejan moldear. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. ¿Saben? En busca de la felicidad en sí es en busca a Jesús. Porque si la felicidad tiene un nombre, es Jesús. Y todo lo que Jesús estaba diciendo, si tú quieres tener esa felicidad que el mundo no quita, depende de mí. Sé pobre en espíritu. En los momentos que no entiendes, depende de mí. Yo conozco el camino. Deja que yo te forme, deja que yo empiece a moldear mi carácter en ti. Jesús en todo los direccionaba. ¿A quién? A Él. Si quieres tener ese gozo,
que perdura. A mí me llama la atención, Pablo escribió: el gozo del Señor es mi fuerza, en uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando estaba en una cárcel, cuando acababa de ser azotado, cuando estaba solo. Él pudo escribir: el gozo del Señor es mi fuerza. ¿Cómo una persona puede escribir eso en un momento difícil? Porque él tenía a la persona, a la única persona que te da gozo en cualquier momento, y esa persona se llama Jesús. ¿Saben? Las personas más felices del mundo deben ser los cristianos. ¿Sabías eso? Tú debes ser la persona más feliz de tu trabajo, la persona más feliz en tu casa. ¿Por qué? Porque tú tienes a Jesús en ti. Los cristianos, los que tienen a Jesús, no pueden ser los más deprimidos. Todas las semanas en la cena, aquí, ay no, esta semana fue difícil. No, y yo digo, pero ¿dónde está Jesús? Jesús te levanta, Jesús es vida. Cuando tú tienes a Jesús,